Napster, como Morpheus, Gnutella, Kazaa, Emule, BitTorrent, etcétera, etcétera. Los negocios P2P ponen en jaque el concepto de propiedad y el concepto de control de la información, pero eso sería otro tema igualmente. La ética de hackers aparece como un nuevo paradigma ético para la sociedad de la información, pero tampoco puedo entrar en las claves fundamentales, solamente dejarlo apuntado por aquí. Entre los hackers hay una forma de solidaridad, hay una forma de entender la tecnología que puede ser tremendamente provechosa para la alfabetización digital y sobre todo para transformar nuestro sistema educativo. Introduzco un paréntesis mínimo antes de acabar por aquí para decirles a ustedes que en Brasil es asombroso cómo todo el mundo baila. Es una cosa fantástica. Y yo soy madrileño, soy pata de palo, ni yo ni mis amigos sabemos bailar para nada. Yo les digo a mis estudiantes en Madrid, díganme ustedes qué método tendríamos para hacer que los brasileños dejaran de saber bailar en un par de generaciones. Mis alumnos de filosofía, algunos de ellos más radicales, pero bastante centrados en el problema, dicen, bueno, con una sierra mecánica podríamos cortar las piernas de los brasileños y ya no bailaran. Un estudiante de economía bastante brillante que hace conmigo el doctorado me comentó, bueno, si cortamos solamente una de las piernas de cada uno, tampoco bailan, pero reducimos al 50% el coste de la operación. Y es cierto, pero hay formas muchísimo más fáciles. En Brasil se aprende a bailar en la calle, en las llamadas escuelas de samba. No se hace de forma competitiva, es una forma de inclusión social, es una forma de integración social. Si se quiere usted cargar automáticamente el gusto por la danza, cree un doctorado en historiografía de las letras de Caetano Veloso. Cree usted un máster o una postgraduación lato sensu en Gebola Morena. Cree usted un curso de licenciatura en hermenéutica de la danza a lo largo de la historia y antropología social de la rectitud. En el momento en que usted diga, usted tiene un 7, usted tiene un 8, usted ha suspendido, usted no da la vueltecita con respecto al criterio, usted danza mejor que usted, la gente deja de bailar automáticamente. Lo mismo ocurre con la alfabetización digital. Copiamos ciertas claves de las éticas de los hackers y de los movimientos P2P, donde la propiedad no cuenta y donde hay un mare magnum muy creativo que siempre se pensó que no debe funcionar, pero sin embargo sí funcionó bastante bien. Y funcionó precisamente con esta diferencia entre el bazar y la catedral. Mientras que los proyectos científicos son habitualmente proyectos hechos a través de una planificación estratégica, acabo ya, un minutillo solo, gracias. Mientras que los proyectos científicos tienen ese modelo de catedral, la ética cerrada de los francmasones, una jerga que solamente ellos entienden, planificación estratégica cerrada. Frente a eso, la galaxia Linux establece un entorno de bazar, donde uno monta un tenderete dentro de una red y escucha a los demás y compra y vende en función de eso. Es un modelo que se pensaba que no iba a llegar absolutamente a nada. Hay gente aquí que sabe y puede mostrar perfectamente que tecnología desarrollada con ese modelo de bazar tiene una perfección realmente extraordinaria y una solidez que programas propietarios o cerrados no han tenido hasta ahora. Ese modelo rompe con tres tradiciones: un monopolio mental, democratiza la producción intelectual, la tecnología a lo largo de la historia ha aparecido como una expresión del poder y, por otro lado, la sinergia frente a la competencia. Unir nuestras fuerzas en pro de algo. Solamente decir algo. Solamente existe en topología matemática una estructura que puede crecer de forma irregular sin que se comprometa su estabilidad. Un árbol tiene que tener unas raíces adecuadas a su copa para que no caiga frente al primer viento. Sin embargo, la estructura de retícula, la estructura de red, puede crecer irregularmente sin que tenga que controlarla a nadie y sin que se comprometa su estabilidad. Se muestra en este tipo de mandala, que es una modelización del universo, y en este mandala aparecen las contribuciones de decenas de miles de programadores a la galaxia Linux. Esos programas que mucha gente utiliza de software libre son programas que están realizados por contribuciones. Cada cuadradito es una función determinada con un código que aparece aquí y que entrando y penetrando se puede ver precisamente, ahí aparece el pingüinito de Linux, que es mediante la colaboración voluntaria de decenas o de cientos de miles de personas que se ha desarrollado todo esto. Lo que comentaba el texto. Partimos de la premisa de que el software no es solo sino lechuga, un bien perecible. Si no se mejora a través del tiempo, acaba estropeándose. Y fíjense ustedes, el mayor profeta, para mí, de la sociedad de la información, viene con esta cita de esa pareja de gemelos fundamental de la historia, que son Ortega y Gasset,
que aparece aquí. Fíjense ustedes con qué frase más preciosa voy a acabar y con una cita de los años 30 pergeña ya la idea de Internet absolutamente. Y permítanme que se la lea para acabar. El hombre humaniza al mundo, le inyecta, lo impregna de su propia sustancia ideal y cabe imaginar que un día de entre los días, allá en los fondos del tiempo, llegue a estar ese terrible mundo exterior tan saturado de hombre que puedan nuestros descendientes caminar por él como mentalmente caminamos hoy por nuestra intimidad. Es decir, la tecnología es el gran aparato ortopédico que nos permite, con una sobrenaturaleza, vivir en el mundo. Cabe imaginar que el mundo, sin dejar de serlo, llega a convertirse en algo así como un alma materializada, y como la tempestad de Shakespeare, las ráfagas del viento soplen empujadas por Ariel, el duende de las ideas. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias.